Bueno, son las 4:03. Vamos a dar inicio a nuestra reunión virtual del día de hoy, 18 de marzo del año 2023. El Ministerio Abba Padre les da una cordial bienvenida, esperando que se encuentren muy bien y que Dios los bendiga mucho a ustedes y sus familias. Antes de dar la oración inicial de nuestro estudio, de nuestra prédica del día de hoy, traigo un mensaje, unos versículos que quería compartirlos con ustedes. Voy a leerlos, son 4. Salmo 32:7 dice: pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El otro salmo es 34:17. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Les rescata de todas sus dificultades. Salmo 54:7 dice: pues me dejaste ver la derrota de mis enemigos y me libraste de todos mis problemas. Y el otro Salmo 119:50 nos dice: tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Nosotros como seres humanos, pues las dificultades siempre estarán presentes en nuestras vidas, ya sean dificultades en el matrimonio, en la familia, en la salud, en el trabajo. En muchos ámbitos de nuestras vidas siempre habrán dificultades, pero qué lindo es conocer estas promesas del Señor que nos dice que nos protege, nos rescata, nos libra y nos consuela de todas las dificultades a sus hijos. Entonces, qué hermoso es ser hijo de Dios, ¿verdad? Y esforzarnos por vivir en rectitud, en integridad y obediencia, ¿verdad? Porque estas promesas se cumplen en nuestras vidas. Entonces, aunque pasemos por las dificultades que tengamos que pasar o que estamos pasando, tener siempre presente que el Señor nos va a proteger, nos va a rescatar, nos va a librar y nos va a consolar en las dificultades. Entonces, quería compartirles esos versículos el día de hoy en nuestra prédica. Vamos a dar inicio a nuestra oración del día de hoy. Inclinamos nuestro rostro y nos concentramos a tener esa intimidad con el Señor el día de hoy. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Padre. Como siempre, Señor, no puedo empezar la oración sin antes exaltar tu nombre, reconocerte, Señor, como el Dios todopoderoso, Señor, el Dios que vive con nosotros, en nosotros y entre nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tus fuerzas, Señor, porque nos renuevas esas todos los días, Padre. Tenemos, Señor, tanto que agradecerte durante todos los días, Señor, y te agradecemos hoy en este día, Señor. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, Señor, en la mañana, Señor. Gracias, Señor, porque nos alimentas, pones el alimento todos los días en nuestra mesa. Gracias porque nos da la oportunidad de disfrutar un sábado más, Señor, un día de descanso, un día dedicado a ti, Señor, por la oportunidad de alabarte, de bendecirte, de adorarte y de glorificarte, Padre. Señor, gracias, Señor, porque siempre, por estar siempre presente en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque escuchas siempre nuestro clamor. Inclinas tu oído poderoso, Señor, a escucharnos. Gracias, Señor, porque eres un Dios sanador, Señor, que siempre también sana nuestras heridas, Padre. Por esa protección diaria, Señor, que también nos das a cada uno de tus hijos, Señor, por tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias porque también nos disciplinas, Señor. Gracias, Señor, porque nos consuelas. Gracias porque nos perdonas, Señor. Pero sobre todo, Señor, gracias porque nos amas con amor eterno, Padre. Gracias, Señor, y ponemos en tu presencia, Señor, este día, Señor, ante el trono de tu gracia, Señor, ponemos esta reunión del día de hoy. Derrama esa unción poderosa, Señor, del Espíritu Santo sobre nuestro pastor Fabricio, Señor. Gracias, Señor, porque vamos a recibir esa palabra tuya, Señor, que es viva y eficaz, Señor, para que penetre, Señor, hasta lo profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, para que esa fe que nosotros tenemos se aumente cada día, porque tu palabra dice que por el oír, Señor, nuestra fe se aumenta. Pero te pedimos apoyo, Señor, y ayuda
para que no solo seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, que seamos obedientes a tu palabra, Señor. Solos no podemos, Señor, porque tú sabes la fragilidad, Señor, y lo débil de nuestra carne, pero contigo, Señor, todo es posible. Contigo sí lo podemos hacer, Señor. Igual inclinamos nuestro rostro como todos los días, Señor, para pedir perdón por nuestras faltas, por las cosas que hacemos que no son de tu agrado, Señor. Cosas ocultas que podemos tener y que ni siquiera, Señor, nos damos cuenta, Señor. Que ese Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, en nuestros corazones y que ha ido trabajando en él y que nos ha ido transformando, Señor, esa obra que inició, Señor, sabemos que la irás perfeccionando, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sé que tú nos escuchas y irás transformando cada día más. Ayúdanos a que de nuestra boca siempre salgan palabras para bendecir y edificar a otras personas, Señor. Ponemos en tu presencia esta reunión, Señor. Cancela, por favor, Padre, toda interrupción que pueda darse en esta transmisión, Señor. Y cancela, Señor, toda acechanza o toda venganza del enemigo que pueda venir en contra de los que estamos conectados hoy aquí o en contra de nuestros familiares por estar haciendo, Señor, lo que te agrada, Señor. Por estar recibiendo, Señor, palabras, recibiendo la enseñanza, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú estás aquí. Sentimos tu presencia como todos los días que nos reunimos, Señor. Muchas gracias, Señor, por este ministerio, Señor, por este ministerio, Abba Padre. Bendice a cada una de las personas que estamos aquí presentes y a cada una de las familias representadas, Señor. Muchas gracias porque tú nos proteges, Señor. Gracias, Señor, porque como lo leímos en los versículos ahora, Señor, tú nos libras, tú nos consuelas, tú nos proteges, Señor, de todas las dificultades en todo momento y en todo lugar. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a dar el pase para escuchar la alabanza. Nuestra palabra dice que todo lo que respira alaba al Señor. Así que concentrémonos también en la alabanza, que es algo que al Señor le agrada mucho. Así que damos el pase. Preciosa alabanza. El Señor es el gran yo soy el que soy, ¿verdad? Todopoderoso y más grande que nuestro temor, rencor y acusación, ¿verdad? Bueno, vamos a darle el pase a nuestro pastor Fabricio. El tema de hoy ya es la cuarta parte o la última parte del tema que hemos venido viendo, que es cómo debe ser un pastor. Así que entonces le doy pase a nuestro pastor Fabricio. Que Dios lo bendiga mucho. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta bendición de estar reunidos en tu nombre en esta tarde. Gracias, Padre del cielo, por esta herramienta de la tecnología para poder nosotros, Señor, escudriñar y tener la palabra disponible, Señor, a través de este programa. Te pedimos, Padre del cielo, que en esta tarde sea el Espíritu Santo el que hable. Señor, yo en lo personal declaro que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te ruego que sea, Señor, el Espíritu Santo el que hable, como dice la palabra en Lucas 12:12, porque el Espíritu os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Gracias, Padre, por la vida de todos nosotros. Y te pedimos, Señor, que todas las personas que están oyendo y viendo esta enseñanza, tengamos, Padre del cielo, reverencia y atención a tu palabra, porque es palabra tuya, Padre del cielo, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Voy a apagar la cámara para mejorar la velocidad y vamos a ver pantalla. Ahí debería salir ya la primera filmina. Correcto, se ve bien, claro. Ok, bueno, siempre ponemos la dirección, ¿verdad? Del canal de YouTube del Ministerio a Padre para que puedan ver las prédicas que están siendo grabadas los sábados, tanto las virtuales como la de hoy, como las presenciales, que son 2 cada mes, ¿verdad? Y ahí están en el canal para que las puedan ver.
y también se incluye el correo electrónico y el WhatsApp para que puedan contactarnos, ¿verdad? Como dijo doña Alexandra, el día de hoy es la continuidad de la prédica que hemos estado viendo, o las prédicas que hemos estado viendo en las últimas 3 fechas acerca de cómo debe ser un pastor. Y bueno, la Biblia dice, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, y hay versículos y capítulos completos dedicados al tema de los requisitos de los pastores, los que pastorean el rebaño que es del Señor Jesús. Por ejemplo, en Ezequiel 34, todo el capítulo habla acerca de los pastores. Jeremías 23, todo el capítulo habla también de características de pastores y de profetas. Y bueno, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le escribe a su discípulo, ¿verdad? Timoteo, que hemos visto que la palabra Timoteo, el nombre tiene un significado. Significa time, que es honrar o venerar, y teo es Dios. Es el nombre de Timoteo, tiene que ver con la actitud que tiene que tener tenemos que tener discípulos de Cristo, ¿verdad? Que tengamos, digamos, que veneremos a Dios y que lo honremos. Es parte del requisito. Por eso el nombre de Timoteo tiene ese significado tan importante. Y Pablo le escribe a él, ¿verdad? En la primera carta, una lista de requisitos que hemos estado revisando en las últimas 4 fechas. Hoy vamos a ver las últimas 4 de esta lista. Voy a leer otra vez. Dice: requisitos de los obispos. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, ¿verdad? Necesario, no es que es recomendable ni se sugiere, es necesario que el obispo sea, y la palabra obispado lo habíamos visto en la primera prédica, que en el griego es episcopé, ¿verdad? ¿Verdad? Que es es un ministerio de administrador. Es una persona que administre, ¿verdad? Algo que Dios le da, y como un administrador de cualquier negocio, actividad, nosotros tenemos que darle cuentas a Dios absolutamente de todo lo que hacemos. Es una oficina, un ministerio. ¿Okay? Es una responsabilidad. Pero es necesario que el obispo sea, bueno, irreprensible, marido de una sola mujer, que sea casado con una sola mujer. Vimos que no es un requisito obligatorio de que sea casado, porque el apóstol Pablo no estaba casado, no era casado. Él lo dice en 1 Corintios 7. Él le recomienda a las viudas y a los que están solteros, ¿verdad? Que mejor se queden como él. O sea, no estaba casado. Pero sí tiene que estar casado con una sola mujer, que eso lo vimos en la prédica número 1. Está grabada en el canal. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador o hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino. En esta prédica vimos algunas fotos, ¿verdad? De por qué, de la razón importante de tener conocimiento espiritual acerca de por qué las bebidas alcohólicas se le dicen bebidas espirituosas, que no es una casualidad, eso está ahí grabado en la prédica número 2. No pendenciero, o sea, no peleón, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Estos que están en celeste o en azul ahí en la pantalla son los que vamos a ver hoy. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Son 17 requisitos. Nos faltan estos 4 para terminar, ¿verdad? De escudriñar cada una de estas características o requisitos. Entonces vamos a iniciar de una vez. Ok, que gobierne bien su casa. Entonces aquí nos vamos al griego original, el que fue escrito, ¿verdad? Nuevo Testamento. Y vemos, por ejemplo, que la definición o la palabra griega para gobernar, ¿verdad? Que es
esta, la G4291, para que la quiera buscar, la puede buscar en cualquier buscador de página de internet, en Google o que cualquiera, ponen BLB y ahí se puede poner en la aplicación la G4291 y les va a salir todos los versículos donde sale esta palabra que se pronuncia proistemi, ¿verdad? Que significa supervisar, presidir, proteger, guardar, prestar atención, cuidar, mantener, manejar. Todo eso, todas estas definiciones es la palabra que usa Pablo en el momento en que le dice a Timoteo el requisito de que tiene que gobernar bien su casa. O sea, que la tiene que supervisar, presidir. Presidir es que la tiene que liderar, proteger, guardar, prestar atención, mantener y manejar. ¿Okay? Independientemente de si esté casado o no esté casado, porque ahora vamos a entrar en detalle con esto. Bien, dice la palabra kalos en griego, que lo haga correctamente, que lo haga con excelencia, que lo haga de una manera honorable, que sea ejemplar. Que la casa, independientemente si es casado o casado con hijos o sin hijos, ¿verdad? O soltero o viudo, que pueda ponerse de ejemplo a los demás. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra bien. Porque bien, ¿verdad? Es muy elástica. Si uno se pone a ver, bueno, ¿qué es bien? Aquí está la definición, que sea en excelencia, que sea honorable, o sea, que tenga buen nombre, que sea un ejemplo para los demás. Y la palabra casa, en griego oikos, ¿verdad? Que aquí está la nomenclatura en la concordancia Strong, si la quieren buscar. No solamente es una casa física, ¿verdad? O sea, el lugar físico donde una persona vive, el bloque, el cemento, el zinc o el techo, etcétera. El lugar de residencia, la gente que vive dentro de un lugar, también se llama oikos, se le dice oikos a los habitantes que comparten el mismo techo. También significa cuerpo físico en el sentido de habitación para espíritus. Porque en Lucas 11:24, ¿verdad? Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y al no hallarlo, regresa, ¿verdad? Y la Biblia dice que esos espíritus con minúscula nos dicen a los seres humanos casas. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. La palabra casa en este versículo, que es Lucas 11:24, es la misma. Es la palabra oikos. O sea, si sale aquí esto. ¿Sí? Ok, oikos. Entonces, también tiene que ver con la casa, que es el cuerpo humano como el templo del Espíritu Santo. O sea, cuidarse, gobernar la casa de tal manera que no sea habitación para ningún otro espíritu que no sea el Espíritu Santo de Dios. Ok, también significa todas las personas que forman una familia, un linaje. Y también significa la familia cristiana. Ok, oikos, la casa de la familia de Cristo. Y vamos a ver que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Nosotros somos parte de la casa del Señor Jesucristo. En Génesis 7:1 vemos un ejemplo, ¿verdad? De cómo se aplica este término casa. Dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Obviamente Noé no metió el rancho dentro del arca, ¿verdad? O sea, no metió la estructura. Entró él, en total 8 personas, él, la esposa, los 3 muchachos o los hijos y las 3 esposas de los hijos, las nueras, para un total de 8. Esa es la casa. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué tan importante es que Noé, como jefe de familia, estuviera en integridad delante de Dios. Aquí dice, porque a ti he visto justo delante de mí esta generación. Dios vio a Noé justo y por eso entró toda su casa en el arca. Y vamos a ver, ¿verdad? En otros versículos, que así como Noé trajo bendición por gobernar bien su casa, ¿verdad? Hay otras personas en la Biblia que trajeron lo opuesto, sus casas.
Génesis 12:17 dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. En este caso, ¿verdad? El líder de la casa, el faraón, quería, ¿verdad? Dejarse a Sara o Sarai. Aquí todavía el Señor no les había cambiado el nombre ni a Abraham ni a Sarai, como lo vemos en el versículo posterior. Y por ser una mujer casada, ¿verdad? El Señor hirió a toda la casa del faraón con plagas y él tuvo que devolver a Sarai, ¿verdad? Entonces, una persona encargada de un hogar, que también pueden haber mujeres encargadas de un hogar si son mujeres o madres, ¿verdad? Que no tienen compañero, no tienen esposo, por cualquier razón que sea, sean viudas o separadas, ¿verdad? O casadas separadas, también 1 Corintios 7:10 lo dice, si no me equivoco, ¿verdad? Que dice que la mujer casada no se separe de su marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, dice la Escritura. Bueno, la persona que lidera un hogar o una casa tiene responsabilidad de que la casa esté en el orden de Dios, para que haya bendición de Dios bajo ese techo. Si no, lo que viene es lo opuesto. ¿Okay? Génesis 20:18 también dice, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech, a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces, Abimelech, ¿verdad? Rey de Gerar, Génesis 20, se deja Sara, aquí ya sale Sara, no Sarai, ¿verdad? La quiere como mujer, el Señor le revela en sueños que la devuelva porque es mujer casada y que el esposo es profeta, Abraham, que si no la devuelve, ¿verdad? Que sepa que él va a ser destruido junto con toda su casa. Entonces, por una imprudencia de Abimelech, aunque él no sabía, le dijo al Señor, ¿verdad? Porque Abraham le dijo que era la hermana, o sea que lo hizo de una manera inocente, dice él en el sueño, ¿verdad? Porque hablaron en sueños, Génesis 20. El Señor castiga a toda la casa de Abimelech, las mujeres de todo el reino que vivían con Abimelech, ¿verdad? Quedaron estériles hasta que Abraham oró por ellas. Entonces sí vemos, ¿verdad? Que el líder de una casa, de un hogar, trae bendición o maldición dependiendo de lo que haga delante de Dios. El Salmo 112, que se leyó en la prédica presencial pasada, ¿verdad? Lo leyó Gloriana en la Nueva Traducción Viviente, me parece, sí, que fue en la Nueva Traducción Viviente. Esta es la traducción Reina Valera 1960. Y el título de ese salmo es Bendiciones del que teme a Jehová. Ese es el título de ese salmo. Hay bendiciones para las personas, ¿verdad? Que tenemos temor de Dios. Y dice en este salmo que dice, el título es Prosperidad del que teme a Jehová en la Reina Valera 1960. Dice, bienaventurado o muy dichoso el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Ok, ¿qué es gobernar sus asuntos con juicio? Es que todo lo que concierne al manejo de una casa o de un hogar, todos los asuntos tienen que ser, ¿verdad? Llevados con justicia y con conocimiento bíblico para poder tomar las decisiones correctas, para no cometer ningún agravio en contra de Dios ni en contra de personas. ¿Okay? Por ejemplo, es un ejemplo. Cuando hay personas que llegan a dar un servicio a la casa, por ejemplo, gente que trabaja haciendo jardines, gente que trabaja en la parte eléctrica, gente que hace muebles, gente, etcétera, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en una sociedad donde el Señor decide en la estructura desde el origen de que cada uno tenga un oficio, ¿verdad? Estamos, digamos que conectados y codependemos de oficios. Bueno, en el momento en que uno hace un agravio, por ejemplo, un extranjero, dice la Escritura, lo dice en el libro de Éxodo, uno se mete en un problema con Dios. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver con gobernar bien la casa, con juicio. Con juicio es, ¿verdad? Por ejemplo, aquí viene la palabra que se usa aquí. Juicio es la H4941 que se pronuncia mishpat.
y es el acto de decidir un caso. Parte de llevar la casa en orden es tomar decisiones a tiempo, ¿verdad? Porque hay gente que todo lo posterga. Mañana, 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 ¿verdad? O nunca, mejor dicho. Es acto de decidir un caso. ¿Cuánto tiempo dura uno en decidir algo que tiene que ver con el manejo, el gobierno de la casa, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de decidir cuando hay un problema en la familia, que es agendarlo y darle de una vez el tiempo y la prioridad para poder resolver un asunto que no puede esperar o no debería esperar, ¿verdad? El tiempo tiene que ver con gobernar los asuntos con juicio, porque son procesos, son decisiones que tienen que ser tomados, ¿verdad? Decisiones que tienen que ser tomadas con justicia, con equidad y a derecho, principalmente que sean decisiones que le agraden a Dios, ¿ok? Entonces, tiene que ver con el tema de gobernar los asuntos con juicio. Cuando nosotros leemos el libro de Job, ¿verdad? Que tiene 42 capítulos, podemos leer que Job era un hombre íntegro. Él, de hecho, en el capítulo 30 y creo que es 31, 33, lo voy a revisar, de Job, dice que él defiende su integridad. Está en Job capítulo 31. Job afirma su integridad y él dice todo lo que él hacía con el prójimo en el lugar donde él vivía, ¿verdad? Y una de las cosas que sale en Job 29, 16, en la segunda parte del versículo, es, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. No con negligencia, sino con diligencia. O sea, él, si no sabía de qué se estaba hablando, se informaba. Porque uno no puede tomar decisiones con equidad y con juicio si no se informa, ¿verdad? Muchas veces, las personas tomamos decisiones a la ligera y cuando hay conflictos, por ejemplo, con dos personas, uno tiene que oír las dos partes antes de emitir un juicio. Uno no puede emitir un juicio solamente escuchando una parte. Uno tiene que escuchar las dos partes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros leemos en la historia de Salomón y Salomón le pide a Dios que le dé sabiduría, de lo primero que Dios se la dio, le dijo que le dio sabiduría, pero lo primero que lo puso el Señor fue decidir, ¿verdad? Un caso entre dos mujeres y las dos llegaron y cada una expuso su causa, ¿verdad? Dio su testimonio y él juzgó con justo juicio. Quiere decir que hay que escuchar, hay que informarse de la causa. Si uno no está informado, hay que averiguar. No dispararse a tomar decisiones sin el conocimiento, sin la información, más cuando son conflictos entre dos partes o más partes, porque uno puede cometer una injusticia por no informarse diligentemente de lo que no entiende. ¿Okay? Entonces, significa gobernar la casa con el temor de Jehová y todos los asuntos se llevan con juicio, en el sentido de garantizar, uno, de que la decisión que va a tomar en el hogar le agrada a Dios. Puede ser que no le agrade a los integrantes del hogar, digamos que eso no es la prioridad. La prioridad es que sea agradable a Dios. Que no sea agradable a los integrantes de la casa es un problema secundario. Pero primero es que la casa esté en el orden de Dios. ¿Okay? Vemos otra persona en la Biblia que es Acán, la historia está en Josué 7, no la incluí aquí toda la historia, ¿verdad? Es un capítulo que es medianamente largo, pero el resumen es que Acán, por algo que hizo él perjudicó no solo a su familia, a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? A sus descendientes, sino que él perjudicó el campamento completo de Israel. Él hizo y fue el responsable de que Israel perdiera una batalla en contra de un enemigo, porque él desobedeció una orden de Dios. Y eso es para que nosotros sepamos de que si bajo el campamento, ¿verdad? Que se llama casa, y ya vimos cuáles son las definiciones, hay alguien que es una persona que está en desobediencia,
va a acarrear problemas espirituales a ese hogar o a esa casa. ¿Ok? Eso es parte de la enseñanza que estamos hoy viendo juntos. La casa tiene que estar en el orden de Dios. Si hay alguien, ¿verdad?, que no está en el orden de Dios, empezando por el jefe de familia, que puede ser un hombre o una mujer, si está casado y casada, el jefe de familia es el hombre, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Efesios 5. Hay un orden. El hombre es el responsable delante de Dios de que la casa esté en orden, porque es al hombre el que le pide cuentas Dios. Eso está en el libro de Josué 7. La Biblia dice que una vez, ¿verdad?, que el pueblo de Israel perdió la batalla, llamaron a los varones por la tribu y después por cada casa. Es como en la primera familia de la historia de la Biblia, cuando Dios, ¿verdad?, llama cuentas al ser humano, cuando falló el ser humano al principio, en Génesis 3, al que llamó a cuentas fue Adán. Entonces es una responsabilidad grande del sacerdote del hogar, ¿verdad? Si es que está presente en la estructura familiar, de llevar la casa en orden porque es a él al que le van a pedir cuentas. Ahora, si es una mujer, de la misma manera tiene que saber, perdón, que las personas que están bajo su techo, si están en desobediencia, van a ser acanes, por decirlo de alguna manera, dentro del campamento. ¿Okay? Vamos con la que sigue. Ahí dice que si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Porque todo en la Biblia, ¿verdad? El plan de Dios es perfecto y el Señor creó el matrimonio como una tipología de la relación que Él quiere tener con el ser humano. Eso está en Efesios 5. Y qué interesante porque en Hebreos 3, 5 al 7 dice por qué es que el obispo o el administrador, ¿verdad?, al que Dios puso como encargado que tiene que dar cuentas para cuidar el rebaño, tiene que tener la casa en orden, porque tiene que cuidar la casa de Dios aquí. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, el pastor tiene que gobernar, ¿verdad?, bien su casa, dicen excelencia, ¿verdad?, que sirva de ejemplo, porque también está cuidando, ¿verdad?, la casa de Dios, que somos las ovejas, somos las personas. Y aquí dice que nosotros somos la casa de Cristo. Por eso es que cuando venga el arrebatamiento, Él nos va a meter a todos en el arca, por decirlo de una manera, ¿verdad? Nos va a salvar a todos, porque nosotros somos su casa, así se lo dijo a Noé, ¿verdad? En el libro de Génesis 7:1. Entra tú y toda tu casa al arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, nosotros somos la casa de Cristo, dice aquí. ¿Okay? Entonces, hay una analogía mayor, hay mayor profundidad con el hecho de los requisitos que estamos leyendo, porque somos nosotros templo del Espíritu Santo y la Biblia dice que somos la casa de Cristo, que es la iglesia. Entonces, Moisés fue fiel en su casa, ¿verdad? Como persona, individuo, y también fue fiel en toda la casa de Dios, dando a entender que cuidó las dos cosas, ¿verdad? Siendo la más importante en el caso de un líder de una congregación, ¿verdad? Obviamente, llevar las dos en el orden de Dios, porque nos van a pedir cuentas de las dos, de la individual y de la que es de Dios. El tema de los hijos, por ejemplo.
no es obligatorio tener hijos. De hecho, hay matrimonios que no lo tienen. Hay gente soltera que decide no casarse. Son pocos, pero yo conozco gente que ha decidido no casarse porque no quieren y tampoco quieren tener hijos. Pueden ser siervos de Dios, sí. La Biblia no dice que Pablo tuviera hijos. Pablo el apóstol. ¿Sí? En el caso de Pedro, hay otras escrituras afuera del canon que tenemos nosotros enfrente, o que la tenga enfrente la Biblia, que dicen que Pedro tuvo una hija, una hija. No, no sale en la Biblia, pero sabemos que Pedro tenía suegra, estaba casado. Pero en el caso específico del apóstol Pablo, él no tuvo ni esposa, ni tuvo hijos, o al menos no está documentado en ningún lado. Para la gente que tenga los hijos, matrimonios, ¿verdad? O personas que tienen hijos estando solteros, solteras, ¿verdad? Que ahora existe esa modalidad. Hay padres que crían hijos solos, ellos, o madres que crían hijos estando ellas sin compañero, sin esposo, que tienen que tener a sus hijos en sujeción. Y vamos a ver qué es sujeción. Y dice con toda honestidad, delante de Dios, ¿verdad? Delante de Dios, porque esto es delante de Dios. Vemos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento hay varios casos donde siervos de Dios de alto calibre no tenían a sus hijos en sujeción. Vemos, por ejemplo, en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, los hijos de Elí. Elí era un levita, era un sacerdote levita, o sea, la tribu de Leví. Y dice que los hijos eran impíos. Ok. Aquí yo puse otra traducción que KJV, ¿verdad? Bueno, este es King James, es la en inglés, que fue escrita, creo que fue en 1400, tengo que averiguar bien la fecha, pero es una versión donde fue escrita, ¿verdad? En inglés, la traducción del Antiguo y el Nuevo Testamento, basada, ¿verdad? Igual que la Reina Valera en 1960 en el hebreo y en el griego, ¿verdad? Del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero aquí la traducción es diferente porque aquí ponen, ahora bien, los hijos de Eli fueron hijos de Belial. Eso no lo dice la Reina Valera. Ahora bien, los hijos de Eli fueron hijos de Belial. Aquí dice que eran hombres impíos. Si uno se mete a la BLB, sí sale Belial. Sí sale en el texto original Belial. ¿Okay? Y no tenían conocimiento de Jehová. Y eran hijos, ¿verdad? Del líder del tabernáculo, de Eli, el sumo sacerdote. Y dice que eran hijos de Belial. Ahora, Belial, que es la H1100, ¿verdad? O 1100, Belial, significa inútil o bueno para nada. También significa destrucción, ruina. Es una palabra compuesta, ¿verdad? Es una palabra compuesta, o sea que dos palabras hebreas forman la palabra Belial. Y una de las traducciones es ganancias deshonestas o ganancias inútiles. Por eso es que otra traducción es inútil o bueno para nada. En todo caso, aquí dice que estos dos eran dos, ¿verdad? Ellos no servían para nada. Y el problema no es que no sirvan para nada, digamos, no es ese solamente el problema. El problema es que sirvan a Dios y que el papá no los amoneste, ni los corrija, ni los reprenda, ni los discipline. Ese es el problema. Porque por culpa de Eli, todo su linaje entró en una maldición. En 1 Samuel 3 dice, aquel día, este es Dios, el Señor, hablándole a Samuel. Cuando Samuel estaba en la noche que él durmió, ¿verdad? En el tabernáculo, cuando Ana, la mamá, lo fue a dejar. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, la de Elí, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Aquí está el problema. Y él no los ha estorbado, o sea, fue permisivo. En palabras nuestras, era un alcahuete. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Elí se metió en un problema por haber sido alcahueta, por no haber sido diligente en haber corregido y educado a estos muchachos. Ahora, uno puede educar a un niño,
A un adolescente si empieza desde la niñez, pero a un adulto ya que decide ser así y no quiere servir a Dios como tiene que servirlo, ahí es donde está sirviendo a Dios. Elí no podía permitir que sus hijos estuvieran sirviendo en el templo haciendo lo que ellos hacían, porque la Biblia dice que ellos fornicaban, ¿verdad? Y tenían en poco las ofrendas que los israelitas daban en el tabernáculo. Pero aquí dice, y él no los ha estorbado. Por tanto, o sea, por esto, es que entró en una maldición por haber sido alcahueta y no haberse, ¿verdad? Amarrado los pantalones con los hijos y haberlos puesto en raya. Primera de Samuel 8, del 1 al 5, dijo, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, ¿eh? Ganancia deshonesta, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Pues de cierta manera, también ellos podían caer en la categoría de que fueron hijos de Belial, porque eso sale en el lenguaje original hebreo, sí dice, así como lo ponen en la King James, que eran hijos de Belial. ¿Okay? Y Belial es inútil, bueno para nada, destrucción, ruina o ganancias deshonestas. Entonces, la diferencia fue que Samuel no entró en juicio con toda su linaje, porque no sale en la Biblia, pero sí lo dejaron en mal con todo el pueblo, porque aquí sigue la continuación. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pues en parte fue por esa razón que el pueblo de Israel, ¿verdad? Pidió un rey, porque los jueces que había en ese momento se habían corrompido y eran los dos hijos de un profeta o del profeta Samuel, cuyo nombre significa el que escucha a Dios y el que Dios escucha. Eso es Shammah, que es escuchar, y el de Elohim. Y tuvo dos hijos que no siguieron sus pasos. Ahora, en ningún lado dice la Biblia que Samuel fue permisivo con ellos. Simplemente nosotros podemos ver las historias de las familias bíblicas y ver que genuinamente, ¿verdad? No todos los descendientes de gente escogida por Dios van a estar en obediencia, lamentablemente. Y veamos esta lista, que es una lista corta en realidad, para analizar de lo difícil que es llevar una familia en orden, ¿verdad? Una familia en orden es una industria, ¿verdad? Es una actividad muy difícil de llevar. Y sin Dios es imposible. Y vamos a ver que si el matrimonio no está en el mismo espíritu, no solo es imposible, sino que se destruye a los hijos. Entonces, la responsabilidad de llevar la casa, de gobernar bien la casa, también está sobre la mujer, si la persona es casada. Si el pastor es casado, la responsabilidad de gobernar la casa bien también recae en la mujer. Porque Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, si hay una persona que es un líder de una congregación y tiene una esposa que no está en el mismo espíritu, ¿verdad? Es imposible poder edificar si no están en el mismo espíritu, porque eso es un filtro, una puerta enorme para que se metan espíritus con minúscula, no solo la casa individual, ¿verdad? Porque ya se dividió la casa, de acuerdo a Lucas 11, ¿verdad? Que cuando una casa está dividida contra sí misma no permanece. Entonces primero divide el matrimonio, después divide el ministerio, después se divide todo lo demás. El matrimonio tiene que jalar parejo. Y en lo que es la disciplina de los hijos todavía es más importante, ¿verdad? Porque si no los hijos, en vez de sentir autoridad, ¿verdad? Lo que sienten es un dualismo. Es la persona que es alcahueta, generalmente, y la otra parte es la que es severa.
no, eso no es lo que dice la Biblia acerca de la disciplina. La Biblia dice claramente, Proverbios 9:1, porque Dios compara a la mujer sabia, ¿verdad? O la mujer virtuosa, Proverbios 31, la compara con la sabiduría. Está en Proverbios todo el capítulo 9, dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, la sabiduría edifica, no destruye. Pero ¿cómo va a poder una persona que lleva un ministerio, siendo el pastor, si la esposa no está en el mismo espíritu? ¿Verdad? Vemos, por ejemplo, que en el primer matrimonio, Adán y Eva, bueno, el enemigo divide, engaña, después viene la genealogía, nace el primogénito Caín, que es el primer asesino de la historia bíblica. Y uno se pone a pensar, pues chica, qué duro, ¿verdad? O sea, el primer hijo nacido de una mujer, porque Eva no nació de una mujer, ni Adán tampoco, el primer hijo nacido de una mujer era un asesino, fue un asesino. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿quién falló? ¿Qué fue lo que falló? El tema es que había un contraste entre Caín y Abel, y eran hijos, ¿verdad? De los mismos padres, pero eran un contraste, eran opuestos. Y ahí viene toda la historia prediluviana, ¿verdad? Abraham y Sara, vemos también un matrimonio. Ok. Bueno, en la promesa, Sara en algún momento se precipita y le pide a Abraham que por favor, o bueno, no le dice por favor, que tenga el hijo con Agar. Sale Ismael y ahí es donde ya empieza, ¿verdad? A ponerse un poco pesado el ambiente. Ya después viene Isaac y esta familia uno la puede analizar y también todas las familias tienen asuntos, son familias de gente, de personas escogidas por Dios. En el caso de Isaac y Rebeca, ¿verdad? Cuando uno lee, por ejemplo, vea qué interesante la división que había en este matrimonio. En el libro de Génesis 25, del 27 al 28, y estamos hablando de Isaac, ¿verdad? El hijo de la promesa. Génesis 25, del 27 al 28 dice, y crecieron los niños, refiriéndose a los dos gemelos, o a los gemelos, ¿verdad? Los gemelos, lo que es una redundancia, pero dice, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa con Z, era bueno para cazar animales, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces bueno, aquí hay un contraste, o sea, el favorito de Isaac era el mayor, el favorito de la mamá era el menor, y aquí, por eso, después se hace un problema con el tema de la primogenitura. ¿Ok? Estamos nada más analizando, ¿verdad? El hecho de que las familias son difíciles de gobernar, de acuerdo a lo que dice la escritura, pero hay que hacerlo. Porque si uno echa neutro y se vuelve permisivo y alcahueta, le pasa lo de Eli, que ya eso es diferente, donde se maldice todo el linaje. Y si Acán trajo maldición a todo el campamento, hay que ver si uno tiene un Acán dentro del campamento. Si uno es el jefe de la familia, ¿verdad? Porque si uno es huésped en esa casa, ve, a uno no le corresponde eh, el tema de sacar o identificar identificarlo sí, pero sacarlo no, porque la casa no es de uno. Estoy hablando, ¿verdad? En el principio de la casa como una estructura donde vive gente adentro, un núcleo de personas dentro. Jacob, vemos también, ¿verdad? Bueno, aquí hay 4 mujeres. Aquí, hasta aquí vamos, ¿verdad? Con una cada uno, pero aquí ya empieza Jacob, le pone un poquito más de variables al asunto y en algún momento vemos también problemas, ¿verdad? De favoritismo con el tema de José. Jacob tenía un favorito que era José, le hizo un manto de colores, él también participó del problema de envidia que tenían los hermanos hacia José y vemos cómo se desarrolla toda la historia. David y su casa, que es un ejemplo también bastante fuerte. Bueno, sabemos que David, ¿verdad? Como ser humano, falló, porque todos pecamos, dice la escritura, y él se sedujo, ¿verdad? Y sedujo también a Betsabé, que era casada, eh, asesinó al esposo de Betsabé, y se ejecuta un juicio, ¿verdad? En la casa de David.
Y aquí dice, por ejemplo, en 1 Reyes 1, del 5 al 6, que este fue uno de los hijos, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? Del rey David. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? O sea, el rey David también fue permisivo. Uno puede leer, ¿verdad? Y si aquí lo dice que nunca, digamos, nunca se echó el pulso, nunca confrontó a su hijo, a Adonías, ¿verdad? Y aquí lo dice, su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? O sea, nunca lo corrigió, nunca le llamó la atención. Entonces, vea que se perdió totalmente el norte de este muchacho, de que igual que Absalón, ¿verdad? Que le podía quitar el reino al papá. Qué grave. Por eso hay un dicho en el mundo, bueno, aquí creo que es cría cuervos y te sacarán los ojos. Y no está del todo errado. O sea, hay momentos donde todavía se puede recuperar en la educación, la disciplina y la formación de un niño o una niña a temprana edad. Pero es más fácil poner el cascabel a un gato que a un tigre. Y aquí estamos leyendo, ¿verdad? Que este hombre, Adonías, fue el que mató después Salomón. El rey David perdió 4 hijos, ¿verdad? El niño que tuvo con Betsabé, que la Biblia no dice el nombre, ¿verdad? Que vivió un tiempito recién nacido, después el Señor hizo que perdiera la vida por el pecado de David con Betsabé. Amnón, que fue el mayor, ¿verdad? El primogénito, que fue el que violó a la hermana, a la media hermana, que era hermana de Absalón, de padre y madre. Fue también, murió Absalón, que fue el que también le quiso quitar el reino al papá, y Adonías fue el último. Porque 4 hijos, porque cuando viene el profeta Natán y le dice al rey David, ¿verdad? Que le habla con una analogía de lo que hizo con Betsabé, el mismo rey David dijo que el que había hecho el agravio con esa cordera, con la cordera que el profeta le dijo que había quitado al que solo tenía una, le dice que tenía que pagar con 4 tantos. Bueno, aquí están los 4 hijos. Él mismo lo dijo con su boca. Pero en este caso dice que él no entristeció ni corrigió a Adonías. Y eso después genera una factura más grande por ser permisivo, por ser alcahueta con los hijos, por no disciplinarlos desde pequeños. Y ya vamos a ver que eso es una maldición. Es una maldición que sale en Isaías 3. Y aquí abajo lo dice, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. Habla con gente que tenía que estar gobernando bien, ¿verdad? Pero no estaban gobernando bien. Dice, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Ahora, aquí abajo dice, ¿por qué vino lo de arriba? Vamos a leerlo. Dice, ¿por qué aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador? O sea que el Señor iba a quitar del gobierno a toda la gente, digamos, honorable o que tuviera autoridad, y los iba a reemplazar por muchachos. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. ¿En cuántas casas el que manda es el hijo o la hija? Muchas veces antes de la pubertad, otras veces durante, y otros, ¿verdad? Cuando ya son adolescentes e incluso adultos jóvenes. Ya no mandan los papás. Ahora es lo que diga el muchacho o la muchacha, o los muchachos o las muchachas, pero el papá ya no manda. Eso es un juicio que Dios manda donde no se ha gobernado bien. Y eso es válido para una familia, para un pueblo, para una nación o para todo el planeta. Porque eso es lo que está pasando a nivel mundial. ¿Okay? Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano. Eso lo vemos. Ya no hay respeto al adulto. De hecho, hay agresión. En los casos de agresión al adulto mayor
por nietos se ha disparado. Por el tema de la desintegración familiar, muchos abuelos o abuelas terminan siendo niñeros o niñeras, cuando deberían estar disfrutando, ¿verdad? O pasando un tiempo tranquilos en su vejez, no. Ahora son maternidades, por el tema de la desintegración familiar, o por el tema de maternidades no prematuras, etcétera. Y esos niños y adolescentes son como tigres. O sea, hay casos donde le pegan a los abuelos. Entonces, ¿quién es el que manda en esa casa? Está al revés, está totalmente al revés. Y dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Eso también lo estamos viendo, ¿verdad? Como a nivel mundial, el tema de las generaciones, la generación, y lo vimos aquella vez que estábamos viendo el tema de que somos la última generación, como estas generaciones, ¿verdad? El tema de la homosexualidad y todo el lesbianismo y el libertinaje y la corrupción y la perversión sexual está esporulando por todo lado. Aquí lo dice. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. ¿Cuál apariencia de su rostro? Hablando de los jóvenes y los muchachos que ponen por señores y príncipes. De hecho, corregir personas, ¿verdad?, que tienen ese problema es complicado en el sentido, ¿verdad?, que no reciben, no aceptan. Es un espíritu de rebelión fuerte. Por eso el orgullo, ¿verdad? El orgullo es parte de. Dice, ay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él, del pueblo. ¿Ok? Se invierte el tema de la autoridad por mal, por trabajo no bien hecho de los líderes, los gobernantes, los ancianos de un lugar. En este caso, los papás. Entonces el Señor hace que se revuelva eso, que el que mande sea el adolescente. Y si no, se cumplen los caprichos de lo que diga, ¿verdad? Entonces hay un problema en la casa, más si el matrimonio está dividido. Porque Satanás se aprovecha cuando los padres están divididos en el método, la manera y el tiempo, ¿verdad? De poner la disciplina a los hijos. Si no hay disciplina en la casa para los niños, van a terminar siendo tigres en algún momento y todos los participantes de esa casa van a sufrir las consecuencias, principalmente el jefe de la casa, sea hombre o sea mujer. Y yo me acuerdo que cuando yo me criaba y había alguna discusión, mi papá me decía, mientras usted viva bajo esta casa, bajo este techo, usted hace lo que yo diga. Cuando tenga su casa, usted hace lo que usted quiera. Y si no le gusta, váyase. Eso me lo decía a mí mi papá. Y en realidad era una buena oferta quedarse. Pero si uno no le pone el cascabel al gato, en algún momento uno empieza a ser como el asistente de los hijos, como el hada madrina de los caprichos, ¿verdad? De gente que tiene que ser disciplinada, que no tiene la capacidad de gobernar ni siquiera su propia vida y están gobernando la casa, porque son espíritus de rebelión. ¿Ok? Dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces aquí dice que el que no castiga a los hijos cuando se lo merecen, ¿verdad? No es que hay que, o sea, eso ya es otra cosa. Eso no es amar al hijo. Ay, pobrecito, no, ¿cuál pobrecito? O sea, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Verdad? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no se corrigen con amor en la casa, el mundo los va a corregir en la cárcel, en la calle, ¿verdad? Y no con amor. No con el amor de un papá o de una mamá que sea temeroso de Dios. Los van a corregir a golpes y posiblemente en algún momento pierdan la vida porque van a pegar duro y chocar contra una realidad que deberían haber aprendido desde la casa. Irónico, las casas, muchas no tienen Biblias. Las cárceles están llenas de Biblias. Qué irónico, ¿verdad? Es irónico. Proverbios 22:15 dice lo siguiente, y ahí lo puse en azul.
está en la parte inferior de la pantalla. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Quiere decir, ¿verdad?, que la necedad viene adherida al corazón del muchacho o de la muchacha. Es parte de, eso está en la Biblia. La Biblia dice, ¿verdad?, el pecado de Israel, y dice que está escrito con cincel de punta de diamante en el corazón de Israel. O sea, así nacemos nosotros, los seres humanos, tenemos que ser disciplinados. Y hay pruebas, ¿verdad?, de personas que ponen a dos niños chiquititos que apenas están empezando a hablar y le ponen un tarrito ahí de chocolates y le dicen, no cojan ninguno y ya vengo, pero no cojan ninguno. Y cuando sale el adulto, se vuelven a ver los dos niños y cada uno coge, ¿no? Y cuando llegan y le preguntan, ¿verdad?, que si cogieron, teniendo la boca llena de chocolate, los dos dicen que no cogieron. Es que un niño piensa, ¿quién enseñó a mentir? Eso está en la Biblia. O sea, eso hay que quitarlo. La Biblia dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y dice vara de la corrección, ¿verdad? Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Está por escrito. Entonces, la parte más floja para disciplinar en un matrimonio es la que cuando sean adultos los hijos va a tratar con mayor irrespeto. Lo pueden observar en la vida normal del ser humano, así es como sucede. Si la persona que no corrigió es la mamá, al final los hijos la van a tratar con falta de respeto cuando sean grandes. Y si es al revés, ni para qué. Porque cuando es la mamá la que tiene la autoridad en la casa y al papá lo denigran y lo apachurran, ese es un espíritu, ¿verdad? El espíritu de Jezabel que denigra y hace pequeñita la figura humana y lo pisotea. Ese es un espíritu. Ese señor o ese hombre en la casa es un accesorio. O sea, si aporta, eso es lo que tiene que hacer, pero no puede opinar en absolutamente nada. El mando está en otro lado. Es simplemente, si es un proveedor, solamente, pero no puede ni siquiera opinar y mucho menos disciplinar, porque si no, arde Troya, como decimos aquí. O se dice, en Levítico 19:29, dice lo siguiente. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Ok, entonces, por ejemplo, a veces uno llega a hacer misiones a casas donde es gente que no conoce el evangelio y son, digamos, personas que están creciendo, adolescentes que viven con la mamá generalmente y no hay papá, ¿verdad? O sea, no está la figura paterna. Y a veces estando la figura paterna, los hijos fornican con las novias dentro de la casa. O las hijas con los novios dentro de la casa. En Levítico 19:29 dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Están trayendo maldad al campamento, a la casa. La maldición está en la casa. ¿Por qué? Porque se está haciendo algo que Dios detesta, que es la fornicación, y tras de eso están dejando que los hijos lo hagan dentro del campamento. Eso, ¿verdad? La Biblia dice en Levítico 19:29 que es prácticamente que los padres la están convirtiendo en lo que dice ahí. Se prostituye la tierra, o sea que si nadie le llama la atención, si nadie supervisa, si la gente es permisiva, si dejan, ¿verdad? Que experimente, que esto y lo otro. Bueno, el problema es con Dios. El problema es directamente con Dios para el que gobierna esa casa. Y la consecuencia la van a
sufrir todos los miembros de la casa, como Elí. Elí, el sacerdote levita, que leímos hace un poquito. ¿Ok? Entonces, de este tema podemos seguir, es muy amplio, el tema, ¿verdad?, de los hijos. Pero por cuestiones de tiempo hay que seguir con la que sigue. Ok, no un neófito. No un neófito. ¿Qué es un neófito? Es como una matita recién sembrada que apenas está, ¿verdad?, saliendo de la tierra. ¿Verdad? Y ahí viene fitotecnia, ¿verdad? Fito tiene que ver con el tema de las plantas, o sea, no un brote. Y dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, no alguien que esté apenas, digamos, saliendo de la semillita, el embrión y creciendo, ¿no? Porque ahí se está exponiendo a el envanecimiento, que fue lo que le pasó a Satanás, ¿verdad? Que es que se llenó de orgullo, se le subieron los humos y cayó en condenación, ¿verdad? Entonces, la palabra envanecerse, que es esta, la G5187, tufao, ¿verdad? Es llenarse de arrogancia, altivez, orgullo, estar cegado con presunción, que creerse más de la cuenta. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro, esto lo está diciendo el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro, ¿cuál tesoro? El Espíritu Santo, en vasos de barro. ¿Quiénes somos los vasos de barro? Nosotros. El que hace es Dios. Como una vez me dijo doña Jamie, acuérdese que usted es el burro o el burrito donde Jesús entra a Jerusalén. O sea, uno es un administrador y uno es un vaso de barro, pero el que va encima o el protagonista es Jesucristo, no es uno. Mientras uno no se le olvide que el burro es uno, hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Dice, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Okay. Gálatas 6, del 3 al 4. Si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Okay. Esta es la traducción al lenguaje actual de Gálatas 6, del 3 al 4. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. O sea, no hay que perder la perspectiva, como le pasó a Adonías y a Absalón, que siendo el papá del rey, querían hacer lo mismo que lo que hizo hacer Lucifer en otra época, ser semejante al Altísimo. No, uno es un administrador de algo que Dios le dio para que uno dé cuentas, ¿verdad? Y si uno se examina y uno está haciendo el trabajo bien, la Biblia dice en Lucas 17:10 que lo que uno debería decirse uno mismo es que uno es un siervo inútil. Dice, así también vosotros, les dice Jesús a los apóstoles, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer hicimos. O sea, eso es. Somos siervos y la responsabilidad es grande, el trabajo. Vamos a tener que dar cuentas, todos, ¿verdad? Pues esto no es solo para el que dirige, es para todos nosotros. Y nosotros, si hacemos lo que el Señor nos manda, dice que somos siervos, estamos haciendo lo que nos toca hacer. O sea, estamos cumpliendo lo que Él nos dijo, todos. No hay por qué estarse comparando, ¿verdad? Ni sintiéndose superior ni inferior que otro. Ahora, la Biblia sí dice que aquí venimos a servir, no a ser servidos, dice la Escritura, ¿verdad? Dice aquí, por ejemplo, en el caso de la instrucción de ser preparado en el Evangelio, dice en el libro de Hechos, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, o sea, ya había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, Apolos, ¿verdad? Dice la Escritura que era elocuente, quiere decir que tenía ese don para poder hablar en público o hablar de una manera en que se le entendiera. Poderoso en las Escrituras, o sea, conocía el Antiguo Testamento, porque en esta época no había Nuevo Testamento, pero y ya había sido instruido.
Y aún así, él recibió instrucción mayor de Priscila y Aquila, aparte, ¿verdad? Y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Quiere decir que hay una instrucción de por medio, proceso. Primera de Corintios 4, del 6 al 7. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, los dones que cualquiera de los hijos o hijas de Dios tenga, fue Dios el que se los dio. Entonces, ¿por qué se va a gloriar una persona si lo recibió de Dios? Es lo que dice Pablo. O sea, ¿qué tienes que no hayas recibido? No es uno, es que se lo dieron a uno. Es un don, es un regalo para trabajar para el reino, no para envanecerse uno con otro, para que la persona se crea más que el otro, ¿verdad? Y aquí dice, ¿por qué entonces te glorías? O sea, como, ¿por qué se enorgullecen como si fuera de usted lo que está haciendo? No, no es usted, es el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Entonces, la última, ¿verdad? De las características o requisitos es que tenga un buen testimonio los de afuera. Y ahí es donde viene, ¿quiénes son los de afuera? O sea, ¿quiénes son los de afuera? Se dice los de afuera y los de adentro también. Y aquí es donde viene en la segunda de Corintios, en la segunda carta a los Corintios del capítulo 3, del 1 al 6, en la traducción lenguaje actual dice lo siguiente. Aquí está Pablo hablando. No decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos. Tampoco necesitamos presentarles cartas que hablen bien de nosotros, ni les pedimos que ustedes las escriban para que se las presentemos a otros. Algunos sí las necesitan, pero nosotros no. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentásemos, la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esta carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo esto es cierto. Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Fue lo que dijo en el capítulo anterior, versículo anterior, que no es la persona, es Dios. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Entonces, que tenga buen testimonio los de afuera es que se vea, ¿verdad? Que pueda ser una evidencia las personas que son instruidas por esa persona. Porque esa es la carta que da testimonio a los de afuera. En el momento en que una persona, bueno, Pablo defendió su ministerio, viene en las cartas de Corintios, ¿verdad? Porque lo atacaban mucho porque decían que él no era un apóstol de los que fue escogido por Jesús cuando Jesús caminó en la tierra como un ser humano. Pero sabemos que sí era un apóstol, ahora él fue atacado mucho por eso, pero él está diciendo aquí, ¿verdad? Que la carta de presentación de un siervo de Dios son las personas. Esas personas son las que dan testimonio, porque dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Entonces, las personas que son instruidas en un ministerio, ¿verdad? Son las que dan testimonio a la gente que no conoce el ministerio. La Biblia dice, ¿verdad? Que no es bien visto que se alabe una persona a sí misma. Dice que tiene que ser los demás, los de afuera. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿cuál es la evidencia? Las mismas personas que están formadas en el ministerio. Ese es el testimonio para los de afuera. Segunda de Corintios 3, del 1 al 6, en la traducción lenguaje actual. ¿Por qué razón? Porque el siervo de Dios siempre va a ser atacado, siempre. Mateo 5 dice en la nueva traducción viviente, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores.
Aquí no está hablando, ¿verdad? De siervos ni de cristianos, está hablando del mundo que nos aborrece. Y no hay ninguna contradicción con lo anterior, porque aquí está diciendo el apóstol Pablo que los que dan buen testimonio a los de afuera, ¿verdad? Son los de adentro, porque son cartas, dice aquí, ¿verdad? Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, para que la gente hable bien de nosotros. Solo tiene que fijarse en ustedes, o sea, que sea algo que se pueda ver, el antes y el después, el avance, el contraste con el mundo, la manera de comportarse, la sabiduría de la escritura que hay, el testimonio que haya. Esa es la carta de presentación, porque el siervo de Dios siempre va a recibir ataques. Es más, de hecho hay una advertencia. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. O sea, es una alarma más bien. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Qué duro, ¿verdad? O sea, siempre va a haber un segmento bastante numeroso, por decir que no es que es la mayoría, que va a hablar mal de los pastores, ¿verdad? Es parte. Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Está diciendo Pablo, el mismo que escribió, ¿verdad? La carta que vimos anteriormente. Pero más bien hay una advertencia cuando todo el mundo habla bien de uno. Tito dice, Tito es otro personaje, no es Timoteo, ¿verdad? Tito significa justo o justificado. Y le escribe Pablo, que también era el maestro de Tito, o sea, Tito era un discípulo de él. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable. Está diciendo que permanezca en la sana doctrina, que tenga integridad en lo que enseña y seriedad, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Este es otro tipo de adversario, no es el adversario, ¿verdad?, del montón, porque hay gente que no necesita argumento para señalar ni para hablar mal. Aquí hay adversarios que sí necesitan ver un argumento donde se está enseñando algo que no es íntegro, o que no es serio, o que no es sana doctrina. Aquí está hablando de adversarios, ¿verdad?, que siempre van a ver. Está en 2 de Timoteo del 24 al 26. Dice que corrige a los que se oponen, por si quizá Dios permita que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, aunque son cautivos a voluntad de él. Entonces, el siervo del Señor, el pastor, ¿verdad? Y aquí dice pastor, en 1 Timoteo dice obispo, ¿verdad? O sea, que es episcope, que es alguien que quiere, digamos, servirle a Dios siempre y cuando Dios lo haya escogido, porque el que escoge es él, no es uno se escoge uno mismo. Pero también viene los requisitos para los diáconos. Está ahí mismo, está después de 1 Timoteo 3. Entonces, yo los invito a que lean con detenimiento 1 Timoteo, 2 Timoteo, el libro de Tito, ¿verdad? Porque ahí hay letra menuda con el tema de requisitos para también el ministerio o los ministerios de los diáconos. Porque los diáconos, dice la escritura, que también ellos prestan servicios a la congregación. Entonces, damos por finalizado, ¿verdad? Estaba leyendo los mensajes nada más. El estudio de cómo es ser un pastor está en la parte 4. Y muchas gracias por conectarse en esta tarde, en este sábado, ¿verdad? Igualmente ahí queda grabada en el canal y cualquier duda o consulta, estamos para servirles en el Ministerio a Padre. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz tarde. Le paso la palabra a doña Alexandra. Bueno, excelente enseñanza, ¿verdad? Y agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de poder haber estado hoy por su voluntad escuchándola y aprendiendo. Vamos a hacer la oración final del día de hoy. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos
Gracias por tu palabra, Señor. Que esta enseñanza nos quede grabada, así como lo dijimos al principio, en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque no solo son 17 requisitos de cómo debe ser un pastor, sino también son 17 requisitos para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Hoy vimos 4 requisitos, Señor, en donde dice que debemos gobernar bien nuestra casa, Señor, que debemos de proteger, que se debe de presidir, de cuidar, de enseñar, Señor, que pueda la persona ponerse de ejemplo, Señor, que pueda ser un buen ejemplo, Señor, que también cada uno de los miembros de la familia es cuerpo del Espíritu Santo, Señor. De igual forma somos parte de la casa del Señor, Señor. Gracias, Señor, que el que lidere la casa tiene que estar en sujeción del Señor. Tenemos que estar, Señor, siempre presente, Señor. Debemos gobernar con justicia, Señor, con conocimiento bíblico para que esas decisiones que tomemos sean agradables a ti, Padre Celestial. Gracias, Señor. Tenemos que gobernar nuestra casa con temor, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás presente en nuestro clamor y siempre que pidamos que recurrimos a ti, Señor, para que nos dé esa sabiduría y poder gobernar bien nuestra casa, Señor. Gracias, Padre, que todos los padres que sabemos y que tenemos hijos, que no seamos permisivos, Señor, que siempre haya disciplina, Señor, en nuestros hijos, que podamos corregirlos, que seamos más bien diligentes, Señor, para orientarlos en la dirección correcta, principalmente que sea agradable y bien a tus ojos, Señor. Padre Celestial, vimos también que no seamos, no haya neófitos, Señor, no un neófito, Señor. Y eso es que no haya nunca arrogancia, altivez y orgullo en nosotros, Señor. Que más bien seamos siervos, Señor, vasos de barro en tus manos, Señor. Pero sobre todo te pedimos que seamos dignos, Señor, de ser usados por ti, Señor. Ese instrumento en tus manos para que se cumpla tu propósito en nuestras vidas, Señor. Y podamos ser también ejemplo y ayudar a las personas también que lo necesitan. Y sobre todo, Señor, que tengamos un buen testimonio para los de afuera. O sea, que realmente, Señor, que seamos testimonio, evidencia para las personas que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a hacer ese buen testimonio, porque el hecho de conocer tu palabra, Señor, el hecho de grabarla, Señor, muchas veces no nos permite o no nos esforzamos, Señor, por dar ese buen testimonio. Ayúdanos, Señor, porque contigo todo es posible, Señor. Ya estamos recibiendo tu palabra, recibiendo tu conocimiento y ahora, Señor, no solo es por el oír, sino también por el hacer, por ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica y hacer un buen testimonio para los que están afuera. Gracias, Señor, que esta semana sea de mucha bendición para todos los que estamos aquí oyendo, Señor, o participando en esta reunión virtual y a todas sus familias representadas, que sea una semana también de mucha protección y una semana de muy buenas noticias. Te agradecemos, Señor, por haber estado, Señor, aquí con nosotros. Sentimos tu presencia como todos los días. Gracias, Padre, porque todo lo que te pedimos, Señor, y lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, tú nos oyes, Señor, y tú lo cumples, Padre. Todo esto te lo hemos pedido y todo te lo hemos agradecido, Señor, en el nombre, sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice tu pastor, sí, para terminar siempre con esa linda oración que dice, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer el rostro sobre ti, que Jehová ponga en ti misericordia, Señor, y que Jehová ponga en ti paz, Señor, hoy y siempre. Amén y amén. Bueno, a todos, muchas gracias por haberse conectado a nuestra plataforma de Zoom. Que Dios los bendiga muchísimo. Los esperamos vernos, bueno, el miércoles en la reunión de oración y el próximo sábado en nuestra reunión presencial a las 2 de la tarde en la casa del maestro pensionado. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y muy buenas tardes.